100 preguntas para pasar el examen de manejo en agua. La distancia de frenado del vehículo nunca depende de A. La hora del día. B. El estado de los frenos de su vehículo. C. El estado y el tipo de neumáticos del vehículo. D. Su propio tiempo de reacción. A. La hora del día. Tu punto ciego es el área de la carretera. A. ¿Qué ves en tu espejo retrovisor? B. ¿Qué ves en tu espejo lateral? C. Directamente detrás de tu vehículo. D. Que no puedes ver sin mover la cabeza. D. Que no puedes ver sin mover la cabeza. Al cambiar de carril, debe A. Señalizar y cambiar de carril. B. Señalizar, cambiar de carril y revisar los espejos. C. Revisar los espejos, señalizar y cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. Esta señal advierte a los conductores que A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. Si una intersección tiene líneas de cruce peatonal, pero no una línea de stop, ¿dónde debe detenerse ante un semáforo en rojo? A. Antes del cruce peatonal. B. Después del cruce peatonal. C. En el cruce peatonal. D. Antes de la línea de alto. A. Antes del cruce peatonal. ¿Qué debe hacer en caso de un fallo en la dirección? A. No se asuste. Encienda las luces de emergencia para avisar a los demás conductores que tiene problemas con el coche. Muévase hacia un lado de la carretera y detenga el coche gradualmente. B. Pise el acelerador varias veces para aumentar la presión. C. Llame a una ambulancia. D. Abandone la carretera inmediatamente. A. No se asuste. Encienda las luces de emergencia para avisar a los demás conductores que tiene problemas con el coche. Muévase hacia un lado de la carretera y detenga el coche gradualmente. Cuando se encuentra en una fila de tráfico que cruza una vía del tren sin señales ni barreras. A. Puede rebasar a conductores más lentos que cruzan la vía. B. Antes de cruzar, asegúrese de que haya espacio para cruzar completamente la vía sin detenerse. C. Tiene derecho de paso y no necesita fijarse en los trenes. D. Todo lo anterior. B. Antes de cruzar, asegúrese de que haya espacio para cruzar completamente la vía sin detenerse. BAC se expresa en A. Nivel de AAI, intoxicación etílica aguda. B. Onzas de alcohol en sangre. C. Porcentaje de alcohol en sangre. D. Porcentaje de sangre a alcohol. C. Porcentaje de alcohol en sangre. Esta señal de tráfico significa A. Intersección más adelante. B. Curvas cerradas más adelante. C. Incorporación de tráfico por la derecha. D. Tráfico en un solo sentido. C. Incorporación de tráfico por la derecha. Al cambiar de carril, no debe A. Señalar sus intenciones con antelación. B. Comprobar si otros conductores se están incorporando al mismo carril. C. Comprobar los espejos retrovisores y laterales. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. ¿Cuál de los siguientes debe obedecer por encima de los demás? A. Una luz roja intermitente. B. Una luz roja fija.
C. A un agente de policía. D. Una señal de stop. C. A un agente de policía. Esta señal indica a los conductores: A. No pueden girar a la derecha ni a la izquierda cuando el semáforo está en rojo. B. Está prohibido girar a la derecha en rojo. C. Deben esperar a que el semáforo se ponga en verde antes de girar a la derecha o a la izquierda. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Para comprobar el ángulo muerto antes de cambiar de carril: A. Mire por el retrovisor lateral derecho. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. C. Mire por el retrovisor. D. Mire por el retrovisor lateral izquierdo. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. Cuando conduzca por grandes autopistas debe: A. Mantener los ojos en movimiento. B. Permanecer alerta. C. Estar preparado para reaccionar ante los peligros de la carretera. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal significa: A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. Una luz roja intermitente significa: A. Lo mismo que una señal de stop. B. Avance, pero ceda el paso al resto del tráfico en la intersección. C. El semáforo cambiará pronto a rojo fijo. D. Conduzca con precaución. A. Lo mismo que una señal de stop. Para evitar tener que hacer una parada de emergencia mientras conducen en el tráfico, los conductores deben: A. Conducir solo por el carril derecho. B. Tocar la bocina para advertir a los demás conductores. C. Conducir más despacio que el flujo del tráfico. D. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. D. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. Esta señal indica que: A. Los conductores no pueden girar a la derecha si circulan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que hay más adelante es de al menos 25 millas por hora. D. Hay una zona escolar después de la curva. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. Si sus limpiaparabrisas se detienen repentinamente durante la lluvia, debe: A. Salga de la carretera hacia un área segura, deténgase y enrolle la ventana del lado del conductor. B. Inmediatamente venga a una parada completa y reemplace las cuchillas. C. Todo lo anterior. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. Está prohibido adelantar: A. Siempre que una línea continua marque el lado izquierdo de su carril. B. Cuando un autobús escolar esté parado para cargar o descargar niños en una vía pública. C. En las intersecciones. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal significa: A. Advertencia, curva cerrada a la izquierda más adelante. B. Puede hacer un giro en U. C. Debe hacer un giro en U. D. Curva cerrada más adelante. C. Debe hacer un giro en U. Un vehículo se detiene en un cruce peatonal para permitir que un peatón cruce la calzada. El conductor del vehículo que se aproxima por detrás debe: A. Tocar la bocina. B. Adelantar y rebasar al vehículo detenido.
C. No adelantar al vehículo detenido. D. Ninguna de las anteriores. C. No adelantar al vehículo detenido. Para conducir de forma defensiva, debes A. Mantener una mano en el volante. B. Utilizar el vehículo que va delante como único punto de atención. C. Evitar mirar la carretera por delante. D. Mantener los ojos en movimiento. D. Mantener los ojos en movimiento. Esta señal de tráfico significa A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. B. No entrar. C. No rebasar. D. Prohibido girar con luz roja. A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. Las señales de destino son con letras y símbolos. A. Amarillo y negro. B. Verde y blanco. C. Azul y blanco. D. Blanco y negro. B. Verde y blanco. La señal de ceda el paso significa A. Deténgase si puede. B. Deténgase. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. D. Adelante. El semáforo pronto se pondrá en rojo. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. Para su protección, los motociclistas deben A. Mantener las luces delanteras y traseras encendidas en todo momento. B. Usar cascos homologados. C. Señalizar giros, cambios de carril y paradas. D. Ninguna de las anteriores. B. Usar cascos homologados. Si permanece en el punto ciego trasero de un vehículo grande. A. Aumenta la probabilidad de colisión. B. El vehículo grande tardará mucho más en detenerse. C. Puede reducir el consumo de combustible. D. Todo lo anterior. A. Aumenta la probabilidad de colisión. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. D. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. Los conductores pueden continuar con precaución a través de una luz amarilla si A. No hay peatones cruzando. B. Un vehículo de emergencia está cruzando su carril. C. Van a girar a la derecha. D. Ya están dentro de la intersección. D. Ya están dentro de la intersección. Los conductores deben usar la bocina. A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. B. Si un conductor se mueve lentamente y desea que conduzcan más rápido. C. Cuando se siente enojado o molesto. D. Para alertar a otros conductores de que cometieron un error. A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 3 horas. B. 30 minutos. C. 1 hora. D. 10 minutos. C. 1 hora. Al prepararse para girar a la izquierda desde una calle de un solo sentido a otra calle de un solo sentido, debe A. Cambiarse al carril derecho o al lado derecho de un carril único. B. Cambiarse al carril derecho o al lado izquierdo de un carril único. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. D. Ninguna de las anteriores. C.
Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. Esta señal de tráfico significa: A. Poca distancia al suelo. B. Prohibido girar a la derecha. C. Prohibido girar en U. D. Todo el tráfico gira a la derecha. D. Prohibido girar a la derecha. Si se detiene en la carretera por la noche. A. Apague las luces de emergencia y deje las luces altas encendidas. B. Apague todas las luces. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. D. Encienda solo las luces delanteras. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. Al conducir en carreteras resbaladizas, los conductores deben: A. Acelerar rápidamente. B. Conducir como lo harían en carreteras secas. C. Usar rutas alternas. D. Tomar las curvas más despacio. D. Tomar las curvas más despacio. Al girar a la izquierda desde una vía de doble sentido hacia una autopista de 4 carriles, debe: A. Seguir recto por la intersección y luego girar. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. C. Ingresar al carril derecho. Cuando el tráfico lo permita, puede salir del carril izquierdo. D. Ingresar al carril derecho, a la izquierda de la línea central. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. Si el pedal del acelerador está atascado, debe: A. Intentar bombearlo para aumentar la presión. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. C. Levantar el pie del acelerador y frenar suavemente. D. Apagar el motor si el vehículo tiene dirección asistida. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. Cuando vean esta señal de tráfico, los conductores deben: A. Detenerse completamente y llamar a la policía. B. Tratarla como una señal de stop en 4 direcciones. C. No pasar por delante de esta señal. D. Tratarla como una señal de ceda el paso. C. No pasar por delante de esta señal. Al incorporarse a una autopista desde una rampa de entrada, los conductores deben: A. Detenerse primero y, a continuación, incorporarse gradualmente al tráfico. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. C. Incorporarse lentamente para evitar otros vehículos. D. Circular por encima de la velocidad del tráfico para adelantarse. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. La mayoría de las señales utilizadas en las zonas de obras en las calles son: A. En forma de rombo. B. Redondas. C. Señales de regulación. D. En forma de rectángulo. A. En forma de rombo. Al conducir detrás de una motocicleta, los conductores deben: A. Compartir el carril con la motocicleta. B. Recordar que los motociclistas tienen derecho a utilizar todo el carril. C. Adelantar a la motocicleta por el mismo carril. D. Conducir por el arcén junto a la motocicleta. B. Recordar que los motociclistas tienen derecho a utilizar todo el carril. Esta señal de tráfico significa: A. Carretera con curvas más adelante. B. Curva cerrada más adelante. C. Prohibido girar en U. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. ¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución.
B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí, pero solo a 16 km por hora o menos. C. No. Beber alcohol mientras se consumen drogas puede: A. Mejorar la concentración. B. Mejorar el rendimiento al volante. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. D. Tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. Señales de tráfico amarillas. A. Al combinarse con una forma octogonal, indican a los conductores que deben detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Advierten a los conductores. C. Guían a los conductores. D. Proporcionan información direccional. B. Advierten a los conductores. Esta señal significa: A. Prohibido girar a la izquierda. B. Curva cerrada más adelante. C. Carretera con curvas más adelante. D. Prohibido girar en U. D. Prohibido girar en U. Las señales pentagonales se utilizan para indicar: A. Zonas de no adelantamiento. B. Posibles peligros en las carreteras. C. Cruces escolares. D. Intersecciones peligrosas. C. Cruces escolares. Cuando la carretera esté resbaladiza, debe: A. Frenar con movimientos lentos y constantes. B. Bombear los frenos. C. Frenar de repente con cuidado. D. Usar el freno de emergencia o de estacionamiento. A. Frenar con movimientos lentos y constantes. Si sus frenos están mojados, puede secarlos. A. Deteniéndose a la derecha y esperando a que deje de llover. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. C. Aumentando la velocidad respetando el límite de velocidad. D. Ninguna de las anteriores. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. Una señal octogonal significa que los conductores deben: A. Respetar el límite de velocidad indicado. B. Estar atentos a los posibles peligros que se avecinan. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. D. Reducir la velocidad. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. Esta señal de tráfico le advierte sobre: A. Tráfico que se incorpora. B. Una carretera con curvas. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. D. Una intersección más adelante. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. ¿Qué indican las señales con forma de banderín? A. Ceda el paso. B. Un cruce escolar. C. Un desvío. D. Una zona de no adelantamiento. D. Una zona de no adelantamiento. Las carreteras son más resbaladizas. A. Justo antes de llover. B. Cuando empieza a llover. C. Cuando deja de llover. D. En las colinas. B. Cuando empieza a llover. Esta señal indica: A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. ¿Qué debe hacer si las ruedas traseras empiezan a derrapar? A. Retire el pie del acelerador y ponga la palanca de cambios en punto muerto. B. Gire el volante en la dirección en la que el vehículo intenta ir. C. Si el vehículo tiene ABS, pise el pedal con cuidado. D. Gire a la izquierda si las ruedas traseras derrapan a la derecha.
B. Gire el volante en la dirección en la que el vehículo intenta ir. Si un vehículo con luces altas viene hacia usted, mire hacia de la carretera. A. El centro. B. El lado derecho. C. A ambos lados. D. El lado izquierdo. B. El lado derecho. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. Cuando otros conductores a tu alrededor actúan con enfado, debes A. Reducir la velocidad o apartarte de forma segura. B. Alejarte de la situación. C. Evitar el contacto visual. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? A. Los conductores pueden avanzar con precaución. B. Lo mismo que una señal de alto. C. Advertencia, hospital por delante. D. Todo lo anterior. A. Los conductores pueden avanzar con precaución. Si otro auto se ha detenido en un carril adyacente en la misma dirección de circulación, debes A. Adelantar al auto por la izquierda. B. Tocar el claxon para avisar al otro conductor de que vas a adelantar. C. Acelerar y adelantar al vehículo por la derecha. D. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. D. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. ¿Cuál es un posible efecto al tomar un medicamento mientras se bebe alcohol? A. No hay efectos, a menos que el medicamento sea de venta con receta. B. Si el medicamento es de venta libre, no hay efectos. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. D. Los efectos del alcohol se reducen por el medicamento. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. Esta señal advierte a los conductores que A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. En las carreteras resbaladizas, los conductores deben A. No conduzca más rápido que 25 millas por hora. B. Aumente su velocidad para evitar la hidroplaning. C. Desacelerar. D. Ir más rápido. C. Desacelerar. Por la noche, es más difícil ver A. Las señales de tráfico. B. Las luces de la calle. C. Los demás conductores. D. Los peatones. D. Los peatones. Al prepararse para cambiar de carril, debe A. Revisar el espejo retrovisor. B. Girar rápidamente la cabeza para ver si hay otros vehículos. C. Revisar el espejo retrovisor. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Las señales pentagonales se utilizan para indicar A. No pueden regresar de forma segura al carril derecho antes de que un vehículo que se aproxima se encuentre a menos de 200 pies de ellos. B. Se acercan a una curva en una vía de doble sentido y no pueden ver a su alrededor. C. Su carril tiene una línea central amarilla continua. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos.
C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Si escuchas un ruido sordo mientras conduces, debes A. Retirar el volante. B. Salir de la carretera y revisar las llantas. C. Probar las luces de emergencia. D. Enganchar el zapato debajo del pedal del acelerador y ver si puedes liberarlo. B. Salir de la carretera y revisar las llantas. Esta señal de tráfico significa A. Señal de tráfico transversal delante. B. Carretera lateral. C. Cruce delante. D. Gire a la derecha o atraviese. C. Cruce delante. Las señales de advertencia son A. Octagonales. B. Triangulares. C. Rectangulares. D. Romboidales. D. Romboidales. Cuando hay niños cerca, ¿qué debe hacer antes de salir marcha atrás de una entrada? A. Confíe en los espejos retrovisores. B. Salga del coche y mire detrás. C. Mire por la ventanilla trasera para ver si hay niños. D. Ninguna de las anteriores. B. Salga del coche y mire detrás. Si tu coche empieza a derrapar, gira el volante. A. En la dirección opuesta a la derrapada. B. En cualquier dirección. No importa. C. Para mantener las ruedas delanteras rectas. D. En la dirección que quieres ir. D. En la dirección que quieres ir. Esta señal advierte a los conductores que A. Hay un punto bajo en la carretera más adelante. B. La autopista se divide en dos vías de un solo sentido. Los conductores deben mantenerse a la derecha. C. Hay una doble curva más adelante. D. Hay una carretera sinuosa más adelante. C. Hay una doble curva más adelante. Las señales de tráfico que dirigen a los conductores a los servicios son A. Marrón y blanco. B. Azul y blanco. C. Negro y blanco. D. Verde y blanco. B. Azul y blanco. ¿Qué significa una señal de tráfico roja? A. Aviso de mantenimiento. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. D. Stop. D. Stop. Esta señal significa A. Zona en construcción más adelante. B. Zona escolar más adelante. C. Carretera lateral. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. En las siguientes situaciones, los conductores deben aumentar la distancia de seguimiento. A. En carreteras resbaladizas. B. Al seguir a vehículos que deben detenerse en cruces de ferrocarril. C. Cuando sea difícil ver hacia adelante debido al mal tiempo. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. Una luz amarilla intermitente significa A. Deténgase completamente. B. Proceda con precaución. C. Paso de peatones. D. Circulación por delante. B. Proceda con precaución. En las intersecciones marcadas con líneas de detención, los conductores deben A. Hacer señales a otros vehículos para que se detengan. B. Detenerse completamente. C. Entrar en la intersección y detenerse. D. Reducir la velocidad y entrar en la intersección. D. Detenerse completamente. Se trata de
A. Una señal de carretera lateral. B. Una señal de incorporación de tráfico. C. Una señal de reducción de carriles. D. Una señal de curva a la derecha. A. Una señal de carretera lateral. Cuando conduzcas cerca de parques y áreas de juego, debe esperar que los niños A. Sepan cuándo es seguro cruzar. B. Corran repentinamente a la calle. C. Se detengan en la acera antes de cruzar la calle. D. No crucen a menos que estén acompañados por un adulto. B. Corran repentinamente a la calle. Si el tráfico al otro lado de una intersección está congestionado y no puede atravesarla completamente, debe A. Ingresar a la intersección e intentar evitar bloquearla. B. Girar a la derecha en lugar de seguir recto por la intersección. C. Ingresar a la intersección y proceder con precaución. D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado. D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado. Antes de cruzar cualquier vía férrea, debe A. Observar y escuchar si hay trenes. B. Asegurarse de que haya espacio para su vehículo al otro lado. C. Esperar a que las barreras de cruce estén completamente levantadas. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Esta señal de tráfico significa A. Deténgase si es necesario. B. Deténgase. C. La carretera se estrecha más adelante. D. Reduzca la velocidad o deténgase. D. Deténgase. Las flechas en la carretera. A. Indican que no se puede adelantar ni cambiar de carril. B. Muestran los carriles que debe utilizar. C. Indican los carriles reservados. D. Indican los carriles HOV. B. Muestran los carriles que debe utilizar. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? A. Tú. B. El que entre primero en el cruce. C. Nadie. D. El coche de tu derecha. D. El coche de tu derecha. ¿Qué debe hacer si su visión a través del parabrisas se ve obstruida? A. Saque su vehículo de la carretera y estaciónelo. B. Encienda las luces de emergencia. C. Abra la ventana lateral para poder ver. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal de tráfico significa A. Las bicicletas tienen prioridad de paso. B. Taller de reparación de bicicletas más adelante. C. Zona prohibida para bicicletas. D. Precaución con las bicicletas. D. Precaución con las bicicletas. Si un conductor te sigue muy de cerca, debes A. Aumentar la velocidad, ya que probablemente estés conduciendo demasiado lento. B. Cambiar de carril si es posible. C. Frenar bruscamente. D. Activar las luces de freno. B. Cambiar de carril si es posible. Al ver una señal amarilla X, los conductores deben A. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Apagar el motor. C. Permanecer en su carril. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. Al viajar en un vehículo motorizado, dentro o fuera de la carretera, es A. Aceptable consumir bebidas alcohólicas si no se conduce. B. Es ilegal beber de envases abiertos de alcohol en el habitáculo, pero está permitido transportarlos. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo.
D. Está permitido consumir una cantidad moderada de alcohol al conducir con un pasajero. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo. Son las 10 de la mañana. Este letrero indica que A. Se permite estacionar hasta las 5:30 de la tarde. B. Debe estacionar su auto entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. C. Debe mostrar un permiso especial para estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. Para conducir a la defensiva, debes A. Anticipar los errores de otros conductores. B. No mirar hacia atrás por los espejos. C. Asumir que un conductor que se acerca a una señal de pared en una calle lateral realmente va a detenerse. D. Usar solo una mano en el volante. A. Anticipar los errores de otros conductores. La señal tráfico lento, manténgase a la derecha se utiliza. A. En rotondas. B. En autopistas de varios carriles. C. En zonas escolares. D. En la mayoría de los cruces. B. En autopistas de varios carriles. Cuando llegue a una intersección con una señal de stop, debe A. Seguir al vehículo que va delante de usted. B. Mirar por el espejo retrovisor, mirar a la izquierda, luego a la derecha y continuar. C. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. D. Detener el vehículo, mirar a la derecha, luego a la izquierda y nuevamente a la derecha. C. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. Esta señal significa A. Zona de no adelantar más adelante. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. D. Ninguna de las anteriores. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Es importante que los conductores sepan que los camiones A. Son tan maniobrables como los automóviles. B. Son más fáciles de operar para el conductor. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. D. Requieren menos tiempo para adelantar en una pendiente que los automóviles. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. Al acercarse a alguien que usa un bastón blanco, debe proceder con precaución porque A. El peatón es ciego. B. El peatón es sordo. C. El peatón podría ser ciego. D. El peatón podría estar usando un perro guía. A. El peatón es ciego. Dos conductores llegan a una intersección sin control al mismo tiempo. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El conductor de la derecha. B. El conductor que no controla el vehículo. C. El conductor de la izquierda. D. Nadie. A. El conductor de la derecha.